Conciudadanos y conciudadanas, el 2023 llegará pronto a su fin, y con él ya se estrenaron casi todas las películas de series y cómics, excepto tal vez por Aquaman 2. También se estrenaron muchos productos, tanto series como películas del UCM, pero de las mejores tuvo que ser subjetivamente, pero en realidad no tanto, Loki. Se me ocurrió no solo analizar esta serie, sino también la psicología del personaje de Loki. Ambas temporadas, entonces esto va a ser un video de dos partes. No sin antes pedirles que por favor se suscriban, le den me gusta y le den a esa campanita para que les avise cuando hay un nuevo video. Comencemos. No les voy a hablar tanto de la historia de Loki porque pues este video va a tener muchos spoilers. Como dije antes, esto va a ser más un análisis. Hagamos un breve recuento. La serie de Loki es básicamente qué fue lo que pasó con ese Loki de Endgame que desapareció junto con la gema del espacio. Este Loki precisamente su destino no era escapar, y vamos a hablar mucho del destino en este video, y es atrapado por la TVA, la Time Variance Authority, que básicamente se ocupa de que todas las cosas sean como están predestinadas. Volvemos al personaje de Loki antes de la serie. Todos sabemos que este personaje está destinado a perder, y por eso decía que lo del destino es muy importante. Lo dijo Coulson en Los Vengadores, lo mismo dijo Thor en Thor Ragnarok, y lo dicen más explícitamente en esta serie. Volvamos a la infancia de Loki. Verán, Loki no era predestinado a ser un gran guerrero, pues ese era el rol de su hermano mayor. Mientras que este era reverenciado por sus grandes hazañas, Loki simplemente se tenía que valer de su intelecto, de su manejo de las palabras y de la magia. Básicamente Thor era el deportista y Loki era el nerd. Además de todo esto de ser una especie de paria, Loki siempre tuvo un resentimiento hacia su hermano porque él estaba destinado a ser rey por ser el primogénito. Esto se manifiesta de diferentes formas y es lo que vemos en muchos casos de otros personajes, que esto se llama como act out porque sienten que les toca más de lo que les tocó en la vida. Por ejemplo, es el hecho de cortarle el pelo a Sif, transformarse en serpiente para engañar a Thor y luego escala aún más allá y es tratar de organizar un golpe de estado en Asgard y tratar de conquistar varios mundos. Lo importante aquí es pensar que no importa cuántas veces Loki intente ganar, siempre va a fallar. Y esto es una cosa que le quiere hacer entender Mobius, y más enfáticamente en ese episodio cuando lo condena a un loop infinito, que se dé cuenta de que no importa lo arrepentido que está, sus acciones en la vida no cambiaron. Luego de la fallida toma del poder en Asgard, y esto es cuando él se entera de que Odín no es su verdadero padre. Luego de que cae por el Bifrost, él dice: yo quiero ser un villano de verdad y conquistar la tierra, como lo vemos en Los Vengadores. Pero extrañamente aquí en esta serie es cuando se da cuenta de su error, y se da cuenta de eso bastante rápido, a diferencia del UCM principal, que le tomó como unas 6 películas darse cuenta de esto y ser un buen tipo. Como él mismo lo dice, es parte de la ilusión, del truco elaborado y cruel conjurado por el débil para inspirar miedo. ¿Pero por qué él hace esto? Según lo que entendemos, Loki hace esto por el hecho de no sentirse solo, como cuando era niño, porque él básicamente no tenía amigos más allá de su hermano, y de ahí es donde viene todo su empeño. Cuando suplanta a su padre, esta obra es un intento de mostrar que al final, que es esta parte del recuerdo cuando él fingió su muerte pero en realidad lo muestra como si él hubiera muerto en verdad, es un esfuerzo para que lo vean como un héroe. Y suplantar a su padre es su manera de decir que al final Odín sí lo apreciaba. Y esto es muy chistoso porque en esta Loki no intenta conquistar otros mundos con el ejército de Asgard o la Tierra. Él simplemente quiere que lo vean por fin como lo que él se ve a sí mismo, que es como un héroe. Ya al final vemos que Odín sí lo quería. Él podrá ser tu padre, pero yo soy tu papi. Lo que nos lleva a los eventos de Infinity War, porque después de todo lo que pasó en Thor Ragnarok nos damos cuenta de que él sí puede ser parte de un equipo, de que él sí puede pensar más allá de sí mismo. Y al final, o bueno, al principio de Infinity War, ahí es que nos damos cuenta de que Loki se sacrificó por el bien mayor y el de su pueblo, y sobre todo por su hermano. Ahora volvemos a la serie, cuando es arrestado por la TVA. La TVA se rige por un dogma, y es que hay que proteger la sagrada línea del tiempo, pues nuestros destinos, según ellos, ya están escritos sobre piedra. Así lo quiso la TVA, mijo, no esté chingando. Porque si no causaría un caos multiversal, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hace a este Loki diferente. La filosofía de la TVA es como lo que dice Nietzsche. Él explica que el tiempo es un círculo plano y todo lo que hemos hecho o haremos, lo haremos una y otra vez
para siempre. Esto es lo que dice Mobius, interpretado por el Rayo McQueen, es decir, Owen Wilson, pero lo que vemos es que a Loki, en cualquiera de sus versiones, en cualquiera de sus variantes, es que nunca se le ha permitido cambiar o crecer. Y esto es lo que vemos de interesante en una especie de antítesis de este personaje de Loki, o básicamente lo que él quiere buscar ser, que es el personaje de Sylvie, que es una variante de él, y de una forma menor los otros Lokis que están en el vacío, que se rebelan contra la TVA. Loki y Sylvie, cuando se encuentran con aquel que permanece, este les dice que el tiempo es un círculo, todas las acciones que ellos tomaron los llevan a ese punto final del tiempo, donde Sylvie, spoiler alert, lo asesina. Esto es un enfrentamiento entre el determinismo y el libre albedrío. El determinismo es una doctrina en la cual explica que todos los eventos, incluidas las acciones humanas, son causados por acciones externas a nuestra voluntad. Por lo tanto, implicaría que no tenemos libre albedrío y no podemos ser moralmente responsables por nuestro destino, y por ende nuestras acciones no afectarían lo que ya está predeterminado. No es más que basura marina. Mientras que el libre albedrío es que nosotros con nuestras acciones vamos construyendo nuestro camino. La TVA es construida sobre el determinismo, y si uno lo mira también es como una especie de estado fascista contra la anarquía, que es Loki. El determinismo de la TVA es esta cosa que fue creado por los guardianes del tiempo, que crearon la sagrada línea del tiempo para evitar una guerra multiversal, donde todo tiene su lugar, todo tiene su propósito, mientras que Loki y sus variantes están basadas en el libre albedrío, donde cada quien hace su suerte, ya sean acciones malas o buenas. Todo lo de la TVA para que resulte siendo una mentira, y los que trabajan para la TVA son variantes, y por lo tanto prisioneros de esta forma determinista de pensar. Sus memorias fueron borradas, y en realidad la TVA fue hecha por aquel que pertenece, es decir, una de las variantes de Kang el Conquistador. El personaje de Mobius, cuyo nombre está basado en la cinta de Mobius, que es una figura imposible que no tiene principio ni fin, está completamente indoctrinado por esta forma de pensar, pero hay como una chispa ahí, o sea, como que hay una cosa que no le pueden sacar de su personalidad porque él es una variante de una persona que existe, y es lo de los jet skis. Y él también se va dando cuenta que, por ejemplo, Loki, que él pensaba al principio que era un caso imposible, es una persona que también puede cambiar y que también puede evolucionar, y por lo tanto escoger su propio camino. Y esto nos muestra que las variantes en realidad es una forma simplemente de escoger un camino, que no es lo habitual o lo predeterminado, que sería básicamente esta forma determinista de pensar. Piénsenlo así, si la doctrina de la TVA de ese determinismo fuera cierta, no justificaría la existencia de la TVA, porque no existirían las variantes, y entonces después nos enteramos que todo esto fue un plan de aquel que pertenece, pero en realidad él también está diciendo una mentira, porque lo que pasa de ahí en adelante él no lo puede predecir, como es el hecho de que Sylvie a aquel que pertenece. Él dice que la libertad individual debe ser sacrificada por el bien común, y esto de hecho es una cosa que Loki pensaba antes de todos estos sucesos, que la canción de la libertad es la peor mentira que se le ha dicho a los seres pensantes y sobre todo a los seres humanos. Solamente una persona tiene libre albedrío y es aquel que pertenece. ¿Se acuerdan de otra película donde todo está monitoreado y nos dice que el libre albedrío no existe? Y de hecho esto es como una sociedad la que pintan en esa película como completamente militarizada, donde se detienen a las personas antes de que cometan un crimen, porque existe la posibilidad de que ellos cometan este crimen antes de hacerlo. Es exactamente la misma premisa aquí. Esto, según la TVA, crearía el caos multiversal, pero a pesar de que ellos hagan todo absolutamente como tiene que ser, las otras líneas del tiempo crecen igualmente. Lo que decía de lo que es interesante del personaje de Loki era lo que dije hace un momento, y es que él es un déspota cuando llega en Avengers y él dice que la libertad es una mentira. Pero el personaje de Loki, tanto en el UCM como en la mitología nórdica, es un fiel creyente de las libertades individuales. Por naturaleza es alguien que quiere que la gente sea libre. Lo bueno es que en la mitología todo lo que hace Loki termina siendo algo para el bien común. Cortarle el pelo a Sif de cierta manera lleva a la creación de Mjolnir, el martillo de Thor, que esto lleva a que Thor sea su mejor versión. En el UCM sus acciones llevan a la creación de los Vengadores, y el asesinato de Coulson hace que todos se lleven bien a la final. En la serie él libera a los de la TVA de sus acciones mundanas,
Incluso lleva a influenciar a Mobius simplemente para que cambie esa forma tan cuadrada de pensar. Loki es, en las palabras del Joker, un agente del caos. Introduce algo de anarquía. Y esto le dice también Sylvie cuando están en el vacío, que es que el universo no puede ser controlado, porque en ese intento de control es cuando el universo se vuelve caótico. Y otra cosa que se puede decir del personaje de Loki es que él quiere una audiencia. Esto lo dice Tony Stark en Los Vengadores, y de cierta forma es su manera de ser en Thor, porque cuando se está haciendo pasar por Odín, este es el punto de la obra, y de las estatuas, y del hecho que él diga su salvador está aquí, y cuando llega con la nave. Ese deseo de ser visto es como básicamente como el payaso de la clase, que es una manera de querer ser el personaje principal y tener el spotlight para el sol. Y es por eso que en la versión vieja de Loki, es decir, este Loki que está con un traje muy retro, que él dice como "You're the God of the Outcast", es decir, eres el dios de los parias. Y esto también es causa de estar fuera del tiempo, y es el hecho de que ninguna de las gemas del infinito tienen poder alguno, y él no puede usar su magia en este lugar fuera del tiempo. Y es que él busca un propósito que ya no es un trono, porque si no tienes poder, entonces ¿de qué sirve? Extrañamente también, y esto es un poco cursi, que su amor por Sylvie, que de cierta manera es el amor hacia sí mismo, es lo que le da su propósito. Y para sorpresa de todos o sorpresa de nadie, Sylvie termina usando a Loki, y es que usa el momento del beso, que es cuando por fin tiene una conexión con alguien, para traicionar. Pero en conclusión, la manera de ser de Loki es de no conformarnos con lo preestablecido, pero también es que a pesar de nuestra condición de outsider, y pues yo me la paso hablando de películas, sé muy bien lo que es eso, nuestro propósito no está preestablecido, y que nunca es tarde para encontrar este propósito. Se los digo yo, que comencé a hacer videos a los 29 años. Pero ahora que Loki está atrapado, quién sabe en qué momento va a encontrar ese propósito. Les apuesto un dios del engaño a que lo logre. Pero por ahora dejemos este video aquí al final de la primera temporada de Loki. Yo fui Antonio for President y nos veremos en el siguiente video. Bye.